Bienvenidos. En la clase de hoy vamos a trabajar funciones en dos variables. Para ello vamos a hacer un repaso de lo que ustedes conocían como función en los cursos de cálculo diferencial. Recordemos que teníamos funciones de la forma y igual a f de x. Esta notación trae implícita algunas cosas. ¿Qué cosas trae implícita? Que el dominio de la función está sobre el conjunto de los números reales y que el codominio o el rango va a estar también sobre el conjunto de los números reales. Veamos el ejemplo que aparece ahí. Tenemos la función f de x igual a x al cuadrado. ¿Qué sabemos de esa función? Que su dominio es el conjunto de los números reales y que su rango son los reales positivos. Como se observa en la gráfica, corresponde a una parábola cuyo vértice está en el origen, el dominio está sobre el conjunto de los números reales y el rango está sobre los reales positivos. Nuestro interés ahora es ampliar la idea de función a otro tipo de subconjuntos de Rn. En este caso vamos a trabajar funciones en dos variables. Eso va a significar que trabajamos con funciones que van de R2 a R. Es decir, el dominio de nuestras funciones van a estar contenidas en R2, mientras que el rango va a estar contenido en el conjunto de los números reales. Vamos a decir que una función en dos variables es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales x, y de un conjunto de un único número real que se denota de la forma f de x, y. Es importante señalar que el conjunto de es lo que vamos a llamar el dominio de la función f, mientras que el rango van a ser todos los valores que toma la función f de x, y para cada par ordenado x, y que pertenezca a D. Una representación de la función puede ser, vamos a suponer que este subconjunto D que estoy subrayando, que está en R2, va por medio de una función f a enviar puntos en este rayo, en esta recta que voy a denominar z. Entonces, a cada punto de este subconjunto le voy a hacer corresponder un único punto en esta recta. Esto es de la forma f de x, y. Veamos un ejemplo. Entonces tenemos la función f de x, y igual a x a la 3 menos 5xy más y al cuadrado. Vamos a evaluar o vamos a mirar cuál es la imagen del punto 1,3. Observen que esto tiene la forma de un par ordenado. ¿Eso qué va a significar? Que la primera componente es lo que corresponde a la variable x, mientras que la segunda componente es lo que corresponde a la variable y. Al hacer la sustitución, entonces vamos a escribir f de 1,3 va a ser igual a 1 elevado a la 3 menos 5 multiplicado por 1 por 3 más 3 elevado al cuadrado, haciendo la respectiva sustitución de x y y. Ahora al hacer la cuenta, ¿cuánto nos queda? 1 elevado a la 3 es 1, menos 5 por 1 es 5 y 5 por 3, 15, más 3 elevado al cuadrado, 9. Al efectuar la suma, esto nos va a dar menos 5. ¿Eso qué significa? Que al punto 1,3, que pertenece a algún subconjunto de R2, le corresponde el punto menos 5. Veamos otro ejemplo. Dada la función f de x, y igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y menos 2, todo esto sobre x menos 4, vamos a graficar el dominio de la función f de x, y. Aquí hago una aclaración. Una cosa es graficar la función f de x, y otra es graficar su dominio.
Nosotros podemos graficar el dominio con las herramientas que nos dieron en el curso de cálculo diferencial, porque ya acabé de decir que este es un subconjunto de R2, es decir, está en el plano. Entonces podemos utilizar algunas de las ideas que se trabajaron en ese cálculo para poder graficar este dominio. ¿Cómo encontramos el dominio de una función? Recuerden que tenemos restricciones sobre cierto tipo de expresiones matemáticas. Por ejemplo, en la función que tenemos en pantalla, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 2, nosotros sabemos que lo que aparece dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0 para que no haya una indeterminación. Entonces, para escribir el dominio vamos a poner esa condición. X al cuadrado más y menos 2 mayor o igual que 0. Haciendo un trabajo algebraico, nosotros decimos que esto es y 2 menos x al cuadrado, ¿de acuerdo? Esto tiene la forma de una parábola, ¿lo ven? Es una expresión cuadrática, este menos significa que la parábola es cóncava hacia abajo y este 2 significa que se hizo un desplazamiento vertical de 2 unidades hacia arriba. Entonces sabemos que los y que van a poder estar dentro del dominio de la función f de x, y son los que son mayores a 2 menos x al cuadrado. Ahora, tenemos otro tipo de indeterminación. El segundo tipo de indeterminación que ofrece la función en dos variables es la que aparece en el denominador. ¿Por qué? Porque sabemos que x menos 4 debe ser diferente de 0 para que exista el valor del denominador. Al hacer el despeje tenemos x igual a 4. X igual a 4 es una recta paralela al eje Y que corta el eje X en 4. Entonces, las gráficas aparecen acá. La parábola que abre hacia abajo la estoy subrayando en este momento y la recta que está punteada, porque recuerden que X menos 4 debe ser distinto de 0. Entonces la escribo punteada porque esos puntos no pertenecen al dominio. Ahora, para decir cuáles son los y mayores, entonces voy a subrayar con color verde todos esos x. O sea, todos estos puntos, quitando los puntos de la recta, por supuesto, son el dominio de la función f de x, y. Ahora, les estaba diciendo hace un momento que una cosa es graficar el dominio de la función y otra cosa es graficar la función. Entonces, la primera idea o la primera inquietud que a uno se le presenta es, bueno, ¿cómo represento las funciones en dos variables? Entonces, la primera opción es a través de su gráfica. ¿Pero qué es la gráfica? Entonces decimos, si f es una función en dos variables con dominio D, entonces la gráfica de la función f es el conjunto de todos los puntos x, y, z que pertenecen a R3, tal que z satisface f de x, y x, y está en el dominio de la función. Aquí aparece, digamos que el dominio, lo que les estaba graficando hace un momento, y lo que nosotros estamos generando con los puntos z es la altura o el valor de la función. ¿Eso qué quiere decir? Que esta gráfica que aparece aquí es lo que nosotros decimos, esta es la función o la superficie z igual a f de x, y. Todos los puntos de esa función tienen tres componentes porque están en el espacio cartesiano y son de la forma x, y, f de x, y. Veamos algunos ejemplos de gráficas de funciones, aunque este será tema de un siguiente video un poco más profundo que se llama superficies cuadráticas. El paraboloide elíptico. El paraboloide elíptico tiene la forma z igual a x cuadrado más y cuadrado. Un paraboloide hiperbólico.
tiene la forma z igual a x cuadrado menos y cuadrado, también conocido como la silla de montar o un cilindro parabólico, que tiene la forma z igual a x cuadrado menos y. Otra forma de representar las funciones en dos variables son las famosas curvas de nivel. Las curvas de nivel se obtienen a partir de las funciones en dos variables cuando uno iguala la expresión f de x, y a una constante k, donde k es una constante que pertenece al rango de la función f de x, y. Para entender un poco esto, vamos a graficar las curvas de nivel para la función f de x, y igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Es decir, vamos a graficar las curvas de nivel del paraboloide elíptico que les mostré en diapositivas anteriores. Vamos a dar unos valores para k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3 y k igual a 10. Recuerden que la idea es igualar f de x, y a cada una de las constantes. ¿Eso qué va a significar? Para la primera curva de nivel, o sea, para k igual a 1, vamos a decir 1 va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado. Observen que x cuadrado más y cuadrado es la forma de la función. Para la segunda vamos a tener 2 igual a x cuadrado más y cuadrado. Para la constante 3 vamos a tener 3 igual a x cuadrado más y cuadrado. Y para la constante k igual a 10 vamos a tener 10 igual a x cuadrado más y al cuadrado. Claramente ustedes ya debieron notar que cada una de esas curvas de nivel o cada una de esas expresiones algebraicas representan una circunferencia. Circunferencia en este caso de radio 1. En este caso el radio es raíz de 2. En este caso el radio es raíz de 3. Y por último, en este vamos a tener un radio de raíz de 10. Es importante señalar que las curvas de nivel se representan en el plano cartesiano. Bien, en esta diapositiva entonces está al lado izquierdo la forma del paraboloide f de x, y igual a x al cuadrado más y cuadrado, y cada uno de los que aparece en azul son los planos cuando k es igual a 1, cuando k es igual a 2 y cuando k es igual a 3, y el último k igual a 10. Observen que de los cortes entre los planos y el paraboloide se están generando en el piso del gráfico unas circunferencias. Si nosotros los trasladamos al plano x, y, lo que obtenemos son la circunferencia de radio 1, la circunferencia de radio raíz de 2, la circunferencia de radio raíz de 3 y por último la circunferencia de radio raíz de 10. A esto, cuando uno escribe o cuando uno dibuja todas las gráficas, todas las curvas en el plano XY, lo llama el mapa de las curvas de nivel. Esas son entonces las dos formas de representar las funciones en dos variables. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.